Bienvenidos a un nuevo video. Espero estén muy contentos y listos para aprender. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el lenguaje. Y más que del lenguaje en sí, de la comunicación verbal, vamos a hablar sobre la conversación que tenemos con nosotros mismos. Los pensamientos propios que verbalizamos. Es decir, el monólogo interior. Nuestra propia voz que habla y nos explica el mundo. Y sobre las implicaciones que hay detrás de dicha voz. Comencemos con una primera incógnita. ¿Por qué tenemos la necesidad de verbalizar a nosotros mismos? Es muy curioso porque dentro de nuestro cerebro está la parte que verbaliza. Está nuestro yo que está hablando. Pero también está el yo que está escuchando. Entonces, ¿por qué no están conectados? Porque hay una necesidad de expresar en voz, en palabras, y después escuchar. Interesante, ¿no? Porque realmente nosotros somos los que estamos hablando. Entonces, si somos nosotros los que estamos hablando, pues en teoría ya sabemos lo que vamos a decir en nuestro monólogo interior. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de hablar? ¿Cuál sería la necesidad de verbalizarlo si es para ti mismo? Esto me hace pensar que existe una mente dentro de nosotros que es una mente ciega, una mente que no ve, no escucha y no siente. Y a esa mente es a la que le estamos contando el relato. A ella va dirigida el monólogo. Pero, ¿qué sería esa mente? Ese yo que es ciego. No tengo idea. Pero es una de las implicaciones del lenguaje. Y otra de las implicaciones de este monólogo interior es la duda. Porque, ¿quién se dice a sí mismo certezas? ¿Qué necesidad tendrías de expresarte una certeza a ti mismo? Si algo ya lo sabes, ¿por qué te lo repetirías a ti mismo? ¿Cuál sería la necesidad de confirmarlo, de repetirlo, si es un conocimiento que está dentro de ti? Pues no lo habría. Entonces, el monólogo debe de brotar de la duda. Una parte de ti duda algo e inicia una conversación contigo mismo. Una conversación que generalmente se vuelve un ciclo de duda. ¿Por qué? Pues porque inicias con una pregunta hacia ti mismo. ¿Y cómo contestarías si tuvieras una certeza? Pues con silencio, porque ya no habría necesidad de hacer otra pregunta. Pero muchas veces el monólogo se prolonga y se prolonga y se prolonga, creando una espiral de duda, una espiral de incertidumbre, que incluso se puede percibir en la voz cuando hablamos. Cuando hablamos con una persona, incluso en su tono de voz se puede percibir si hay duda o certeza, si sabe de lo que está hablando o si no lo sabe. Y ese mismo tono, que sería ya parte de la comunicación no verbal, se puede usar en los monólogos interiores. Interesante las implicaciones de esta afirmación. Si hablas a ti mismo desde una duda, desde una incertidumbre en tu propio mensaje y respuesta de tu oración, pues tendrás un monólogo que se prolonga hasta que algo de certeza llegue, es decir, que dejes de dudar y por lo tanto dejes de hablar. Pero ¿qué pasaría si tenemos una conversación interior desde la certeza, desde la convicción? Aquí yo me pregunto, ¿cuál sería la necesidad de expresar
esta certeza y convicción a ti mismo a través del verbo? Pues no la habría. Un ejemplo que me gusta es el caminar. Cuando una persona camina, pues no tiene que decir yo camino para empezar a caminar, solo camina. Pero si lo desea, puede afirmar yo camino con absoluta certeza. ¿Qué necesidad existe de hacer tal afirmación? Solo existe si una parte de nosotros mismos no reconoce la acción, es decir, es ciega ante todo lo demás. Una parte que es meramente racional y escucha lo que nuestro yo sensorial y físico le dice. Muy curioso, ¿no? Es como si esa parte de hasta el fondo de ti que toma las decisiones importantes, como qué te gusta, qué no, lo hace recopilando toda la información de los sentidos, toda la información verbal, toda la información olfativa, lo que escuchas, y en base a eso toma decisiones. Pero ¿cómo podrías comunicarte en todo caso con esta parte de ti mismo sin la necesidad de usar palabras? Llegamos a un punto interesante. Una oración o un conjunto de palabras que son dotadas de cierto sentido generan un concepto en nuestra mente, un concepto que se relaciona con una sensación, con una particularidad. Claro que también hay palabras que hablan de lo general, ¿no? Pero ahorita nos concentraremos en las que hablan de cosas particulares, como reconocibles, como palpables, tomando la generalidad como algo infinito y lo particular como una parte finita de una totalidad que engloba lo general. Si el verbo engloba concepto, ¿es posible conocer el concepto fuera del verbo? Es decir, como saber que caminas sin conocer las palabras para comunicarlo. De esa manera, el gesto en sí mismo y todo su entendimiento de él, el mover de tus pasos, el vibrar de tu cuerpo al caminar, el ritmo que se genera, todo eso sería englobado en un concepto de sensaciones, sin nombre. Y el concepto en su conjunto se transmite hacia la parte del cerebro que es meramente racional, que interpreta las sensaciones. De esa manera, la comunicación es directa. Pero ¿qué pasa si hemos entrenado nuestro cerebro no sensorial, aquel que está desconectado de los sentidos, para solo entender el verbo? O en su defecto, para no entender conceptos no verbales. Eso privaría la comunicación que tenemos con nosotros mismos de expresiones que no sean verbales, lo cual vuelve a la palabra, al lenguaje en sí, una autolimitación. Porque al hablar con los demás, pues
existe una utilidad muy útil en el lenguaje, pero al hablar con uno mismo, ¿cuál es su utilidad? Más que expresársela a un tercero. Practicar para exponerlo después. Entonces, el monólogo interior solo es un discurso que practicamos para los demás por si somos cuestionados. ¿Por qué no aprendemos a hablar con nosotros mismos fuera del lenguaje y fuera de las palabras? Nos quedamos con eso. Pregúntense, ¿cómo sería hablar con ustedes mismos sin el lenguaje? Solo con sensaciones, sensaciones completas, no particularizadas por unas palabras. Porque realmente el decir que caminas engloba todo el acto de caminar, engloba el, el tacto en el piso, tu ritmo cardíaco, tu respiración, todo eso, o solo engloba una imagen reducida de lo que nos decimos que es el caminar.